Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Qué bendición estar nuevamente con ustedes, acompañándoles para iniciar nuestras actividades con la bendición y la presencia del Señor. Y vamos a estar tratando un tema que ha sido muy escuchado, compartido, y es el tema de la gracia. Cuando pensamos en la gracia, ¿en qué pensamos? ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en la gracia inmerecida de Dios hacia nosotros? Casi siempre lo que viene a nuestra mente es lo que Dios hace por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros, esa gracia inmerecida que Él nos dio. Como nos dice Romanos 3, versículo 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué interesante como el apóstol Pablo lo explica, lo describe. Dice, son justificados y usa dos palabras que significan casi que lo mismo. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Señor para que nuestro estudio tenga la compañía del Espíritu Santo y Él nos ayude a entender este tema tan maravilloso de la gracia. Vamos a orar. Querido y buen Dios, queremos pedir tu gracia en este momento, la gracia de tu Santo Espíritu, para que Él pueda iluminar nuestro entendimiento, pueda ablandar nuestro corazón y podamos estar dispuestos a escuchar y aplicar tu palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les estaba diciendo, vamos a analizar un aspecto de la gracia un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Para la mayoría de nosotros, la gracia es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí lo entendemos con bastante claridad. El esfuerzo humano no nos da la salvación. La salvación la dio Jesús en la cruz. Por supuesto que el esfuerzo humano tiene su lugar, porque la obediencia es uno de los frutos de la salvación. Y la obediencia obra en nosotros para acercarnos más a Dios. Es un ciclo muy interesante, pero nunca el esfuerzo humano logra ponernos en paz con Dios. Nunca el esfuerzo humano es el que nos da el reconocimiento o nos permite estar en la presencia de Dios. Eso solo lo logró el sacrificio de Jesús. Vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de la gracia. Bueno, el primer lugar donde encontramos la palabra gracia en la Biblia es en Génesis 6:8. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando una persona halla gracia delante de nosotros, ¿a qué se refiere? ¿Alguna vez les ha ocurrido que ustedes le han caído en gracia a una persona? ¿Qué significa eso? Que le caemos bien, ¿verdad? Cuando alguien nos cae en gracia, es que de primera impresión esa persona tuvo un acceso a nuestra amistad, a nuestro cariño. De alguna u otra manera conectamos.
Bueno, la Biblia nos dice que Noé conectó con Dios. Su fidelidad, su entrega, su amor, su lealtad, en medio de un mundo tan corrupto, eso conectó a Noé con Dios y a Dios con Noé. Por eso la Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En Génesis capítulo 18, versículo 3, encontramos nuevamente otra ocasión cuando se usa la palabra gracia. Y aquí entonces estamos viendo el caso de Abraham. Y Abraham le dice al Señor: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor no pases de largo a tu siervo. Si he hallado gracia ante tus ojos. Si me tienes en cuenta, si de alguna manera te agrado, por favor no pases de largo a tu siervo. Y esta expresión la encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Si tu siervo ha hallado gracia, si ha hallado gracia ante tus ojos. En Génesis 32:5 encontramos Jacob, ¿verdad?, en interacción con su hermano Esaú, y le dice en el versículo 5, Génesis 32:5, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decírselo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Jacob quería hallar gracia ante los ojos de Esaú, haciendo cosas, dándole presentes. Muchas veces nosotros equivocadamente hacemos como Jacob y pensamos que dando presentes y haciendo cosas, vamos a encontrar gracia de parte de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos muchas ocasiones también donde se habla de la gracia. Y una de ellas es en Mateo 10:8. Y Jesús le dice a sus discípulos: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia habéis recibido, dad de gracias. Aquí la gracia tiene un sentido un poco diferente al que vimos en Génesis. Se ha hallado gracia, Noé halló gracia. Aquí está diciendo es que si de gratis recibimos, debemos también dar de manera gratuita, generosa, amplia. Uno de los pasajes más hermosos donde encontramos la palabra gracia es en Lucas 2. Lucas 2, versículo 40. Y dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y aquí vemos un significado de la palabra gracia un poco diferente. Aquí ya no estamos hablando de que es algo gratuito, ya no es el mismo sentir de que Noé halló gracia delante de Dios, sino que dice que la gracia de Dios estaba sobre él. Podríamos decir que el amor de Dios estaba sobre él, la misericordia de Dios estaba sobre él, pero la palabra gracia también significa poder. Así que el poder de Dios estaba sobre él. Y en el mismo capítulo, en el versículo 52 leemos: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí nuevamente encontramos un significado un poquito diferente, porque en el primero dice, ¿verdad?, en el versículo 40, que la gracia de Dios estaba sobre él, y en el versículo 52 nos dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces aquí entendemos que era una persona amada, era una persona bien recibida, donde él llegaba
iluminaba, traía paz, traía sosiego. Su presencia era anhelada, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y bueno, Pablo es maravilloso tratando el tema de la gracia. El mensaje de justificación por la fe lo desarrolla Pablo de una manera maravillosa y nos da a entender que hemos sido salvos por gracia, que nada de lo que nosotros hacemos podría haber satisfecho, ¿verdad?, las exigencias de la ley. La palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte. Nada de lo que hubiésemos podido hacer nosotros podía pagar esa exigencia, que no es una exigencia arbitraria, vengativa de parte de Dios. Es el resultado natural de haber entrado en contradicción, de haber quebrantado el designio de Dios. Porque la ley de la vida requiere que nosotros vivamos dentro de los principios que generan vida. Pero el pecado interrumpe y por lo tanto la paga del pecado es muerte, no porque Dios diga como pecaste tienes que morir porque me has ofendido y esa es la pena. No, es porque hemos roto con los designios, con los protocolos divinos. Y al romper con Dios, que es el dador de la vida, nos queda un solo resultado. Y ese resultado es la muerte. Muchas personas creen de manera equivocada que Dios instala una ley, ¿no? Y entonces dice, si tú violas esta ley, va a haber un castigo. Y el castigo es que te vas a morir. Si nosotros tuviésemos un castigo y ese castigo es la muerte, sería un gran impedimento para que nosotros sigamos adelante en desobediencia. La mayoría de los seres humanos valoramos la vida, queremos vivir y el pensamiento de la muerte no es el más agradable. Y muchos pensamos que Dios hizo una ley arbitraria y donde Él decidió, bueno, la consecuencia es que te vas a morir si no obedeces lo que yo digo. Pero no fue así. ¿Por qué la paga del pecado es la muerte? La paga del pecado es la muerte porque nos salimos de los principios de la vida. Satanás es muerte. Y cuando nosotros rechazamos los protocolos de vida de Dios, perdemos la gracia. Y entonces quedamos a la merced del enemigo. Por eso es que la paga del pecado es muerte. No porque Dios de manera arbitraria castigue su creación con la muerte, porque no hicimos lo que Él quiso que hiciéramos. Ahora, siempre pensamos en la gracia como ese don maravilloso que Dios nos da a nosotros, ese don inmerecido. Son los méritos de Cristo, no son nuestros méritos. Nuestras obras no nos pueden dar méritos. Es la gracia de Dios. Pero quiero hoy que miremos la gracia desde una perspectiva un poco diferente. Y quiero invitarlos para que me acompañen en este libro que insospechadamente nos habla de la gracia. Donde uno menos pensaba, encontré esto tan interesante. Consejos sobre la salud. Y no vamos a estar hablando de salud con ustedes hoy. Pero en este libro encontré esta declaración tan preciosa, donde podemos mirar la gracia desde otra perspectiva. No solamente desde la perspectiva de que yo encuentro gracia delante de Dios, no solo desde la perspectiva de que Dios me da su gracia,
que no soy salvo por obra, sino por gracia, sino desde otra perspectiva. Acompáñenme en la lectura. Consejos sobre la salud, página 206. Está en el capítulo titulado Los sanatorios, sus objetivos y propósitos. Y miren qué hermoso. Dice aquí, el subtítulo, Fuentes de vida. Fuentes de vida. Maravillosa es la obra que Dios se propone realizar por medio de sus siervos para que su nombre sea glorificado. Maravillosa es la obra que Dios se propone realizar por medio de sus siervos, tú y yo, para que su nombre sea glorificado. Dios convirtió a José en la fuente de vida para la nación egipcia. Por medio de José se preservó la vida de toda esa nación. Por medio de Daniel, Dios salva la vida de los sabios de Babilonia. Y esas liberaciones fueron como lecciones objetivas. Ilustran para el pueblo las bendiciones espirituales que les son ofrecidas por medio de la conexión con el Dios a quien José y Daniel adoraban. Entonces, ¿qué nos ilustran? Las bendiciones espirituales que nos son ofrecidas mediante ¿qué? Mediante una conexión con ese Dios. De modo que Dios desea, mediante su pueblo de la actualidad, acarrear bendiciones al mundo. ¿Qué desea hacer Dios en la actualidad con su pueblo de ahora? Acarrear bendiciones al mundo. ¡Qué maravilloso! Dios quiere usarme a mí, Dios quiere usarte a ti para traer bendición al mundo. ¿Y qué tiene que ver la gracia con todo esto? Vamos a seguir leyendo. Cada obrero en quien Cristo mora, cada uno que exprese su amor al mundo, es obrero juntamente con Dios para bendición de la humanidad. Al recibir del Salvador gracia para impartir a otros, de todo su ser fluye una ola de vida espiritual. Y quiero detenerme aquí en esta parte porque me impresionó muchísimo esta frase, la manera como la hermana Elena G. de White lo explica. Entonces dice, cada obrero en quien Cristo mora, entonces hay un prerequisito. Cristo debe morar en mí. Pero hay otro. ¿Cuál es? Cada uno que exprese su amor al mundo. ¿Cómo expresamos nuestro amor al mundo? Como Jesús lo hizo. ¿Y cómo expresó Jesús su amor al mundo? Sirviendo, llenando las necesidades de la gente. Es un obrero juntamente con Dios para bendición de la humanidad. Al recibir del Salvador gracia para impartir a otros, nosotros recibimos gracia de parte de ¿quién? Del Salvador. Pero recibimos esa gracia con un propósito. ¿Y cuál es? Impartir a otros. Ahora, en ese momento, cuando nosotros recibimos la gracia de parte de nuestro Salvador y Señor Jesús, y la impartimos a otros, ocurre algo. Y en eso es que quiero que meditemos. Ocurre algo. ¿Qué ocurre? De todo su ser fluye una ola de vida espiritual. Y esta declaración me ha dejado pensativo. ¿Quiero yo que de mi ser fluya una ola de vida espiritual?
Cuando pensamos en una ola, aquellos de ustedes que han ido al mar conocen una ola. ¿Y qué hace una ola? Una ola arrastra a todo lo que se encuentra en su camino. Una ola llega lejos. Una ola tiene mucha fuerza, mucha energía. Y aquí nos dice que cuando recibimos del Salvador gracia para impartir a otros, de nuestro ser fluye una ola de vida espiritual. Y yo quiero hacerles una pregunta en este momento. ¿Han sido ustedes una ola de vida espiritual impartiendo gracia a otros? ¿Cómo podemos ser nosotros una ola de vida espiritual? Que de nuestro ser eso pueda fluir. Sigamos leyendo. Cristo vino como el gran médico para sanar las heridas que el pecado había hecho en la familia humana. Y su Espíritu, trabajando por medio de sus siervos, imparte al enfermo, al ser humano enfermo por el pecado y doliente, un gran poder sanador que es eficaz para el cuerpo y el alma. Así que Cristo vino como el gran médico para sanar ¿qué? Las heridas ¿de dónde? Que el pecado había hecho en la familia humana. Y su Espíritu trabajando por medio de nosotros, sus siervos. Nosotros somos sus siervos. ¿Qué imparte? Gran poder sanador que es eficaz para el cuerpo y el alma. Y aquí se cita un pasaje poco conocido de la Biblia. Dos pasajes, de hecho, de dos profetas maravillosos del Antiguo Testamento. Y saben ustedes que muchas veces nosotros descuidamos la lectura de los profetas. Bueno, quizás nos quedamos con los profetas mayores, pero todo ese poco de profetas menores, ¿verdad? A veces no nos sentimos como muy motivados a leer esos mensajes. Pensamos que fueron mensajes para el pueblo en el tiempo del cautiverio babilónico o en el periodo antes del cautiverio. Pero estos profetas tienen mensajes que hablan para nosotros hoy. Así que los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Y aquí encontramos una promesa hermosa de parte de Dios. Zacarías capítulo 13. Recordemos, estamos analizando la gracia desde la perspectiva de que tú y yo somos instrumentos para transmitir la gracia a otros. Estamos hablando de la gracia desde el punto de vista de que tú y yo somos canales a través de los cuales va a fluir esa gracia a un mundo que está en necesidad. Que de nuestro ser debe fluir una ola de vida espiritual. Yo me pregunto, ¿cómo será una vida donde constantemente esté fluyendo una ola de espiritualidad? Debe ser algo increíble poder tener esa experiencia. Muy bien, Zacarías 13, versículo 1. En aquel tiempo, acompáñenme en sus Biblias, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
En aquel tiempo habrá ¿qué? Un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, versículo 2, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. También exterminaré de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación del pecado. La gracia es como un manantial abierto que fluye para traer sanidad, para traer renovación a nuestras vidas. Sigo leyendo. Las aguas de esta fuente contienen propiedades medicinales que sanarán las enfermedades físicas y espirituales. Hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. El orgullo, la suficiencia propia, la mentira, la deshonestidad. Todas estas son enfermedades espirituales. El pecado es la gran enfermedad espiritual. Y dice que las aguas de esta fuente, de ese manantial abierto que habrá, contienen propiedades medicinales que sanarán las enfermedades físicas y espirituales. Sigo leyendo. De esta fuente fluye el poderoso río de la visión de Ezequiel. Y vemos aquí como la profeta, nuestra profeta contemporánea, une el mensaje del profeta Zacarías con el mensaje del profeta Ezequiel para traernos una revelación asombrosa de la maravillosa gracia de Dios. Así que de Zacarías 13:1, que nos habla de un manantial, el espíritu de profecía nos lleva a Ezequiel capítulo 47. Vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel capítulo 47. Algunas Biblias, algunas versiones lo tienen con el subtítulo de las aguas salutíferas, las aguas que traen salud. Entonces, de la fuente de Zacarías 13:1, de ese manantial abierto, dice que fluye el poderoso río de la visión de Ezequiel. Ezequiel 47, versículo 8 al 12. Vamos a leerlo. Ezequiel 47, del versículo 8 al 12. Dice, entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de red. Y los peces, según su especie, serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Ahora, ¿de dónde salen estas aguas curativas? Y estamos hablando en un sentido espiritual.
simbólico. ¿Salen de dónde? Del santuario. ¿Y qué encontramos en el santuario? Allí está la mesa de la propiciación, la mesa de la gracia. Todo el santuario es una ilustración de lo que Dios se propone, se ha propuesto, ha hecho y quiere hacer por su gracia en nosotros y por nosotros. Estas aguas salen del santuario. Interesante, Ezequiel usa la ilustración de el árbol. Dice, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. ¿Qué significa el árbol en la palabra de Dios? En la palabra de Dios, el árbol simboliza la persona justa, una persona justa. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Somos árboles y por nuestros frutos somos conocidos. Y en otros lugares, ¿verdad?, de la Biblia, en muchos lugares de la Biblia, se hace referencia al árbol. Vamos a uno de ellos en Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y qué nos decía Zacarías? En Zacarías leíamos, regresemos un momento a Zacarías capítulo 13, y leemos aquí que dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Y en el Salmo capítulo 1 encontramos, ¿verdad?, que David describe a los árboles como plantados ¿dónde? Junto a corrientes de aguas. David está describiendo a las personas que son instrumentos de la gracia de Dios, a través de los cuales fluye esa ola de vida espiritual. Y entonces nos dice Ezequiel 47:12, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Creceremos los hijos de Dios. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, representando el crecimiento, la perfección de nuestro carácter. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario. Y en el santuario encontramos uno de los muebles que era el lavacro, simbolizando, ¿verdad?, la obra que Cristo hace en nuestra vida, simbolizando el bautismo, simbolizando el agua de vida que nos purifica, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Cuando tú y yo nos convertimos en canales para que la gracia de Dios llegue a otros, nosotros nos convertimos en alimento y en medicina para las personas que nos rodean. Nos convertimos en fuente de vida. No solamente debemos estar en una posición para recibir la gracia de Dios, no solamente nos ha ofrecido Jesús su gracia inmerecida, no solamente somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, sino que también maravillosa es la obra que Dios se propone realizar por medio de sus siervos para que su gracia llegue a aquellos que la necesitan.
Dios convirtió a José en un instrumento de su gracia para Egipto. Salvó a una nación. Dios usa a Daniel como un medio para que su gracia llegue a Babilonia, a Medo-Persia, y muchos pudieron conocer los designios y propósitos de Dios. De modo que Dios desea, mediante su pueblo de la actualidad, acarrear bendiciones al mundo. Dios desea acarrear bendición a través de ti y a través de mí al mundo. Cada obrero en quien Cristo mora, cada uno que exprese su amor al mundo, es un obrero juntamente con Dios para la bendición de la humanidad. Al recibir del Salvador gracia para impartir a otros, de todo su ser fluye una ola de vida espiritual. Y ese es mi deseo y mi anhelo para cada uno de ustedes. Ese es mi deseo y mi anhelo para mí, que yo pueda recibir gracia de parte del Salvador y que de mí fluya una ola de vida espiritual. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, y que en este día ustedes puedan experimentar ser canales a través de los cuales Dios va a bendecir a las personas que los rodean. Vamos a hacer bendición hoy para nuestras esposas. Vamos a hacer bendición hoy para nuestros hijos. Vamos a hacer bendición donde quiera que vayamos. Porque Dios quiere que de nosotros fluya una ola de vida espiritual. Que esas aguas que salen del santuario, ¿verdad?, traigan sanidad y bendición. Dice aquí en Ezequiel, nuevamente vamos a terminar leyendo lo que dice acá. Ezequiel 47:6. Y me dijo: ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y entonces me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. El mar representa en la Biblia multitud de personas. Y cuando de nosotros fluye el agua de vida y entramos en contacto con la multitud, ¿qué ocurre? Traemos sanidad y salvación. Que esa sea nuestra experiencia hoy. Es mi deseo y mi oración para ustedes. El Señor les bendiga. Los invito para que terminemos nuestra reflexión de rodillas. Querido y amante Padre, gracias por tu gracia. Pero sobre todo, Señor, en este momento queremos ser instrumentos para que tu gracia llegue a otros. Queremos ser bendición. Queremos tener esa ola poderosa de una vida espiritual que se derrama en testimonio y bendición, primeramente en nuestros hogares y después a un mundo. Queremos ser esa corriente, Señor, que sale de tu santuario y trae alimento y en sus hojas sanidad. Queremos ser esos árboles de justicia, Señor, que se alimentan de esas aguas que fluyen de tu trono. Permítenos, Señor, entender la bendición que tenemos, el privilegio que tenemos de poder colaborar junto contigo para cumplir el propósito que tenemos en este mundo, de poder llevar tu maravillosa gracia a aquellos que la necesitan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.